Hola, Ine. Hola, mami. ¿Cómo estás, cariño? De nada, te cuento. Nosotros somos estudiantes de tercer semestre de danza y dirección coreográfica en SENA. Esta carrera tiene enfoque en danza contemporánea. También vemos ballet, pues, todo lo que corresponde a. Y estamos viendo una materia que se llama Historia de la Danza con el maestro Franklin Dávalos. En esta materia, este semestre, estamos estudiando el libro de Huellas y Tejidos, que escribió Juliana Tuesta. Y en el prólogo, la introducción, por ahí en el abrebocas aparece, oh sorpresa para mí, sobre todo, la revista digital de Danza Pura. Mis compañeros pues echaron un ojito por lo que quedó el registro en YouTube y por eso dije, hagámosle, porque teníamos la tarea de entrevistar a personajes que estuvieran dentro del libro. Dentro del libro no estás entrevistada, pero tu revista aparece. Entonces nosotros dijimos, no, esto es magnífico, ¿qué ha pasado? No solo con Danza Pura, sino quién es la creadora, cómo surgió la idea y en qué movida está en este momento. Esa es como el por qué estamos aquí reunidos, además de que quería chicanear yo la conozco, somos íntimas. Pues Danza Pura es un proyecto bien, para mí es bien particular y es un proyecto que sí hizo como un antes y un después, digamos, en mi trayectoria artística. Y Danza Pura fue uno de los primeros proyectos que yo escribí. Recuerdo que yo tenía como 18 años, estaba a punto de cumplir 19 años y escribí el proyecto Danza Pura porque yo tenía una gran zozobra que no encontraba lugares ni puntos de encuentros de información acá en Bogotá. O sea, si queríamos participar en algo, no habían plataformas. Les estoy hablando de no había plataformas, digamos, las instituciones no tenían como ahora que ya hay una página, ya manejan las redes, etcétera. Ya de hecho hay puntos físicos donde ustedes van a encontrar toda la información. No sucedía eso en ese entonces. Entonces, eso era fue una de las motivaciones, pero también la segunda motivación era porque yo estaba muy álgida en escribir, en investigar. Yo tenía muchas preguntas, no solamente con la cuestión del cuerpo y de cómo Ingrid se estaba moviendo, sino también de la danza. Pues era súper polla, yo venía de la danza urbana, era como, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy bailando en Bogotá? Realmente la gente escribe, hay críticos de la danza en Bogotá, no había. Entonces, por todas esas preguntas es que yo comienzo en esa época a escribir. Años después, casualmente antes de entrar a la Facultad de Artes de la SAP, yo hice un semestre en Secretos de Paz. Wow. Sí, yo fui estudiante de danza de Senda y yo entré a Senda porque yo dije, pues pucha, en la SAP entramos a mitad de año y yo dije, yo no voy a perder 6 meses de mi existencia. Siempre he sido bien embalada. Entonces yo dije 6 meses para mí era fatal, yo dije, yo no los voy a perder. Entonces encontré Senda y dije, ok, si yo no paso a la SAP, tengo un semestre ya adelantado. Esa era mi estrategia. Cuando llegué a Senda, en ese semestre a mí me pidieron un proyecto y yo dije, y comencé a escribirlo, a volverlo más gordo, más potente. Y casualmente el maestro de esa materia se fue, nunca terminamos, y Danza Pura, o sea, ese proyecto de Danza Pura quedó ahí. Y yo seguía con ese proyecto y esas inquietudes. Cuando ya pasó X, cuando ya entré a la facultad, comencé a estudiar, bla, bla, bla. Y en el 2009 es que, o sea, un año después de yo ingresar a la SAP, es que yo digo, Danza Pura. Y me acordé otra vez de Danza Pura. Y en la escuela, pues la escuela detona un montón de cosas. Ustedes saben que detona preguntas, detona ganas de mover, o sea, como que uno todo el tiempo se está practicando el movimiento y no solamente desde el cuerpo, sino todo el ser de uno que está en movimiento. Entonces, a mí me surgió eso. En el 2009 es que fundo danzapura.com,
que fue una de las primeras revistas virtuales que tuvo el país. Pues es un proyecto demasiado a muchos, un proyecto que llamaba la difusión, promoción e investigación de la danza, especialmente en Bogotá, pero esa revista comenzó a escalar demasiado en el tiempo. Comenzamos a trabajar por años con el ministerio, con IDARTES, comenzamos a trabajar también en alianza con España, con Brasil, y comenzamos a hacer un punto de encuentro de banco de información. O sea, el IDARTES nos pedía información a nosotros que les suministráramos, hacíamos reportajes, digamos, Danza Pura tuvo el gran plus, digamos, a diferentes revistas que ha tenido en la ciudad, y es que Danza Pura hacía registros de procesos de la periferia, como esos grupos iniciales, digamos, o esos procesos creativos, o esos procesos de festivales o de investigación que sucedían y que no eran como tan acogidos. Nosotros íbamos a esos puntos, a los festivales micro, o sea, las pequeñas iniciativas, nosotros íbamos a hacer un reportaje, hasta que ya nos fuimos escalando a hacer los reportajes de los eventos más grandes de Bogotá de danza y de Colombia de danza. Estuvimos trabajando, o sea, Danza Pura vivió aproximadamente, yo creo que unos 8 años, 10 años, vivió, y a raíz de Danza Pura es que surge mi compañía Dinamo también, porque por Danza Pura ya nosotros comenzamos a tener muchas invitaciones y mucha gente me decía, Ingrid, nos gusta el proyecto de Danza Pura, todo lo que es que generamos artículos, muchos artículos, que no éramos los únicos en ese entonces. También, unos años después, también estaba muy fuerte la Espiral, que está todo el parche de Danza Común, Rodrigo Estrada, todos ellos comenzaron a escribir mucho. Ellos también tienen una revista que se llama La Espiral. Ellos para mí comenzaron a ser un gran referente también, pero entonces yo era con ese plus o como con esa necesidad de cómo hacer que la gente, que todos leamos, que alguien, digamos, de mi contemporaneidad lea y no se aburra. Entonces es allí donde yo me hice la pregunta de por qué no hacemos de esto algo más fresco, más ligero, por qué no introducimos o invitamos o seducimos a la gente a la investigación y a la pregunta y a escribir y a ser crítico y realmente a pensarse la danza de otra manera, pero que no siempre le entre desde un lugar, es que el que lee o el que escribe, como que, y son cosas súper extensas, como que, entonces, claro, yo comencé a mirar varios referentes de acá de Bogotá que escribían, maestros, colegas, pero yo decía, yo tengo que dar otro asunto a esto. Entonces es por eso que Danza Pura tenía ese tinte de reportaje, de cosas muy jovial, como que habían muchos bailarines que rotábamos, tenía un equipo más o menos de 10 personas, entre audiovisuales, bailarines obviamente, que sentían como ese espíritu de presentadores, no sé, y mucha gente. Tuvimos en una época a gerentes de danza presentando una revista. Entonces fue un proyecto que siento que funcionó un montón y bueno, es un proyecto que siento que aún necesita la ciudad, a pesar que ha pasado tanto tiempo y que este asunto ha evolucionado tanto. A veces, hace poco hablamos con Edgar Niceca y Edgar estuvo en esa época gira de Danza Pura, la conoció, etc. Y él me decía, Danza Pura tiene que volver, ¿sí? Y es algo que ahora me resuena mucho. Y lo que les decía, por Danza Pura se detonó muchas cosas, como que yo como artista reafirmé a través de Danza Pura ese lugar que me interesa mucho también de la gestión y la investigación. Como que yo también encontré un lugar. Y ese lugar también detonó ese otro lugar de cuerpo que es mi compañía Dinamo, que por tantas invitaciones que hacían, decían, pero también lo que, como te vemos a ti mover también, como entrelazamos Danza Pura con eso, y bueno, ahí fue que yo abrí un espacio de improvisación, de solo encuentro entre bailarines de danza urbana y danza contemporánea. Y años después es que nos llamamos Dinamo, y ya, así rápida como compañía. Así rápidamente fue que surgió Danza Pura. Danza Pura también es importante porque fue un gran colega quien casi que materializó todo este proyecto que se llama Carlos Hurtado, que era conocido como Talo. Y Talo, él era diseñador y diagramador y
todo este asunto, porque en esa época no es como ahora, encontrábamos como una plantilla de páginas, hay páginas que ustedes ahora encuentran una plantilla y usted sube su información y channels, no, en ese entonces tocaba link, o sea, al que tú querías entrar, paginita al que querías entrar, tocaba diagramarla con cierto, codificarla, era, o sea, créanme que ese trabajo de Danza Pura en esa época fue muy difícil, o sea, tenía gente realmente amando esto, o sea, amando esto, porque como iniciamos muchos años camellando sin nada, ya después pues fue escalando y logramos tener muchos recursos, pero Carlos fue la persona que materializó toda mi idea, porque yo como que nació, la escribí y todo, pero quien la aterrizó y dijo, venga, hagámosla, diseñemos, pum, pues fue Carlos Hurtado, y pues él y yo fuimos los que eso nos ayudaron tanto todos estos años de danza. ¿Tiene algún significado el nombre que le tienes a la compañía? Dinos. Sí. Me da risa porque siempre me preguntan eso. Yo creo que se piensa que tiene una profundidad. Pero sí. como que tiene algo así, el significado más profundo. Y sí y no. Porque en ese entonces, como les decía, Dynamo cuando surgió como un espacio netamente como encuentro. Yo nunca pensé, de hecho, ser directora. Jamás lo pensé, como que literal, accidentalmente llegué a ese lugar y por eso siento que es tan genuino. Porque yo solamente convoqué a un espacio de encuentro entre bailarines de danza urbana y danza contemporánea. Porque lo que yo quería era todas estas preguntas que yo tenía de cuerpo, trasladarlas y también preguntas en orden intelectual que sucedían, digamos, se resolvían más en danza pura, pero estas de cuerpo yo quería trasladar todas estas preguntas que yo me hacía y probarlas en personas, o sea, literal hacer un laboratorio, que eso yo no les dije en esa época, pero yo convocaba bailarines de danza urbana y bailarines de danza contemporánea y botaba pautas y ponía a la gente a camellar y a hablar, ven, yo hago esto así, no, yo hago esto así, y yo solo los veía y les expliqué el asunto. Y sucedió, Dynamo, en ese entonces yo hablaba mucho de dinámicas de movimiento, porque era lo más rápido, ¿sí? Y lo más ingenuo también, en lo que yo en esa época relacionaba de danza urbana y danza contemporánea. Entonces decía, que puedo extraer rápidamente de danza urbana y hablar de danza contemporánea también. Entonces hay que hablar de las cualidades, ¿no? De las dinámicas de movimiento, sin necesidad de encasillarnos en ningún término ni ningún género. Entonces comenzamos a hablar de dinámicas de movimiento y siempre hablábamos de eso y alrededor de eso nos movíamos un montón. Y fue Diana Vargas, una integrante de esa época, que un año después de tener el espacio, es que todos me dicen, oye Ingrid, porque nos presentamos en una beca o algo así. Y ahí fue donde oficialmente tuvimos que formalizar ese espacio. Y ahí fue donde oficialmente comenzamos a, pues, eso es un esto yo acá, esa vaina fue escalando, fue creciendo un montón, y había un montón de gente esperando. Parece que hacemos. Entonces ahí fue un día que por esa convocatoria que comenzamos a hacer juego de palabras y Diana Vargas fue la que hizo el juego de palabras de dinámicas y de movimiento y nos llamaba Dynamo de dinámicas de movimiento. Okay. Así surgió. Así surgió. Es más pero fue todo que parece. Sí, pero sí. Pero así fue, como que a veces la gente dice, no, Dynamo, quién sabe qué significa, ¿no? Fue algo como la diosa súper griega de sí, ¿no? Es como danza pura, me dice, ¿de dónde salió? Mucha gente me dice, Ingrid, ¿por qué te haces llamar danza pura? Y mucha gente piensa que yo me autopuse ese nombre, en el gremio me conocen mucho como danza pura. Pero danza pura surge por la revista y fue una vez que yo llegué de gira de España y llegué directo, o sea, literal me bajé y fui a batallas. Recuerdo que fue en un círculo de ritmo que organizaba Laura, mi gran amiga Laura Ávila y Giovanni, y recuerdo que Giovanni en el micrófono, antes de batallar, me presentó, llegó danza pura.
Y desde ahí, extrañamente, mucha gente comenzó danza pura, pero todos ya conocían que yo tenía la revista Danza Pura. Entonces no se hacía como raro. Pero desde ahí fue que oficialmente comenzó a llamar, o sea, como decir, ajá. Y Danza Pura, el nombre Danza Pura, surge porque en Bogotá yo no encontraba ninguna revista. Entonces yo, en mi ingenuidad también, y también la pretensión que uno a veces tiene de estar joven y todo, uno decir, voy a cambiar el mundo. Pues yo en esa época decía, esto va a ser lo más puro que yo pueda hacer conmigo. Y yo recuerdo que yo hablaba mucho de la pureza, de verdad. Y yo hablaba de la pureza y recuerdo, si yo no estoy mal, yo creo que todavía tengo esa agenda donde yo jugaba con las palabras, la ponía en pure y yo no sé qué, y en inglés, y yo jugaba con la palabra de puro y yo decía, puro tiene que estar, porque es que esto es algo puro, o sea, vamos a buscar lo puro, o sea, lo que está en la periferia, ahí, ajá, como que no está sucio de nada, y yo hablaba de eso, de siempre insistir en ir a lo genuino, ¿no? O sea, como esa pureza, como quitar tanto adorno, ir a la periferia, al X artista que cogió a 3 pelados y hizo un proyecto y bla, bla, bla. O sea, yo quería ir a eso que nadie cuenta de la danza, pero es lo que sostiene un gremio, es lo que hace el gremio. Entonces, de ahí, de ese puro, es que surgió el danza pura. También una cosa ahí como súper simple. Yo te quería preguntar, tanto Danza Pura como Dynamo, ahorita digamos cómo lo ves a un largo plazo, es decir, en Colombia o en Bogotá, ¿qué puede marcar o qué crees que puede llegar a establecerse o ampliarse en este mundo? Y creo que es una pregunta interesante porque son de esas preguntas que yo evito hacerme. Y casualmente es una pregunta que desde hace 2 meses me vienen preguntando, no directamente con Dynamo, sino me han preguntado mucho a mí en otras casualmente en otras entrevistas que me han hecho también. Me preguntan, Ingrid, ¿tú qué esperas de ti en tal futuro? O en algún momento tú pensaste, o sea, dijiste quiero llegar a tal y has llegado al lugar. Y yo decía, bueno, la primera vez hace 2 meses que me la hicieron, yo se los juro que yo nunca me había hecho esa pregunta. Yo digo, se los juro que yo nunca me he preguntado como yo quiero llegar y ser tal y no me he hecho esas preguntas y creo que ahora que me las han hecho hace 2 meses que tú la haces con Danza Pura yo digo, mira, ¿qué va a hacer? Sí, porque yo digo que si yo me pongo un lugar es como también coartarme, ¿sí? Yo creo que es ponerme también un límite y es también destinarme quizás a un gran fracaso, ¿sí? Y quizás no es porque vaya a fracasar, sino porque las expectativas son muy, muy crueles, para mí son muy crueles, ¿sí? Entonces yo creo fielmente que a mí me ha funcionado y lo que me mueve más es procurar ser lo más sincera que puedo conmigo y con lo que a mí me mueve. A mí a los 16 años me movió el destino, puedo seguir bailando danza urbana y hacer como si nada y solo la verticalidad y la frontalidad y no preguntarme nada sobre el cuerpo. ¡Pum! Tuve que detonar y correspondía a eso, ¿sí? En el 2009 dije, pucha, este proyecto que estaba escribiendo y que viene acá haciéndome ruido, va a suceder. Ya, yo nunca pensé que Danza Pura iba a ser de las primeras revistas virtuales que tiene un país. Jamás, te lo juro, jamás lo pensé. ¿Sí? Pero yo dije, Marichis, yo quiero que yo nunca he encontrado una beca, nunca he encontrado nada, que este punto sea esto, tal, correspondía a eso. Nunca pensé ser directora, pero un año después de convocar bailarines de danza urbana cuando fueran ellos me dicen, ¿y ahora qué? Y yo digo, pasado un año, 20 personas acá. Me tocó agarrarme así, hagámosle, y darle nombre a esto, que ni siquiera lo di yo, lo digo en una integrante, ¿sí? Entonces, estamos ahí moviéndonos. Y entonces, ¿qué espero de Dynamo? No lo sé, yo solamente creo que es un espacio que corresponde y que promueve como Danza Pura, y creo que como todos los espacios donde yo estoy, que busco promover la pregunta en cualquier término, en cualquier área, pero que usted ande en pregunta, es un lugar que lo va a hacer caminar, ¿sí? Es un lugar que usted no lo va a hacer acomodarse en ningún lugar,
¿sí? Es un lugar que promueve el encuentro, es un lugar que promueve, obviamente ahí sí es una búsqueda muy propia, que es un sello mío, no digo que nadie lo haga, pero digo que en Dynamo es algo en lo que insistimos, que es tener integrantes de danza urbana y danza contemporánea, porque creo que no puedo ni siquiera formar, ni dirigir, ni hablar, ni moverme desde un lugar que no sea desde mi experiencia, y mi experiencia viene desde ese lugar. Entonces es un espacio donde suceden un montón de cosas, llega gente, sale gente, ahora es un espacio que también por mis búsquedas, no solamente me practico en danza, ya mis búsquedas de cuerpo van hacia el parkour, hacia la acrobacia, hacia otros lugares, yo ya me practico en otros lugares porque para mí ya el moverme no solamente corresponde a la danza. Entonces, en mi compañía ya hay artistas circenses, hay gente de otros lenguajes de movimiento que entran en unas lógicas de danza, porque pues somos bailarines la gran mayoría. Pero es un espacio que promueve andar, ¿sí? Que promueve permanecer, insistir. Pero que yo te diga, es que yo sueño con él, y que ellos se lo pregunten, no, y el que se lo pregunte sabe que de mi parte no va a recibir la respuesta porque no la tengo, no la quiero tener. Y con Danza Pura, yo creo que Danza Pura es ese amor al que yo tengo que volver y olvidé. Y es ese amor que me dice, usted me quiere, no lo niegue más, ¿sí? Entonces Danza Pura, creo que lo único quizás que puede decir que hay una mínima expectativa, quizás la única mínima, es volver a reafirmarme en algo en lo que yo creo. Bueno, actualmente estás entrenando, entrenas sola, ¿qué haces? Bueno, yo actualmente pues sigo moviéndome, sigo practicándome como intérprete. Ahora hace unos pocos años como que ha crecido en mí y ha estado muy álgido en mi práctica la formación. Me interesa mucho la idea de formar. Entonces pues los últimos años he estado como correspondiendo mucho a ello, me estoy formando, estoy abriendo espacios de formación, más que de formación es de entrenamiento también, como reafirmar algunas lógicas en movimiento y como invitar a diferentes artistas del cuerpo y de movimiento, no solamente bailarines, a que entren en ciertas lógicas danzadas. Entonces como que ahora está muy ágil eso en mí, como formación, como el promover todo el tiempo espacios, lugares, sea de conversatorio, de cuerpo, lo que sea, de movimiento. O sea, promover el movimiento y lo que les decía ahora en clase también, no solamente mover el cuerpo, sino de realmente practicarlos todos en movimiento, o sea, volver un movimiento en la totalidad. Entonces eso es algo en lo que ando pues ahora estoy muy dedicada también a la compañía, como que estoy con ellos. Y aparte de eso, Ingrid Londoño, en que se practica, no solo vete bailo, me entreno, salgo a hacer calle, hago parkour, como que más allá de decir como que soy parkourera o que, sino más bien cojo herramientas de ellos y me muevo en ciertas lógicas, en la calle, en mi entrenamiento personal, no solamente no me entreno desde la danza, o sea, casi que es cuando ya me encuentro con mis colegas o en mi compañía, es que me entreno en danza. Pero mi entrenamiento personal o mis búsquedas en mi casa y mis corotos que tengo ahí de investigación, como que van en otras lógicas que no tienen que ver con danza, sino con otras disciplinas en movimiento. Nos hablabas del movimiento ágil, de lo que estabas como buscando. ¿Qué buscas en ese movimiento ágil? ¿Qué quieres encontrar o qué sientes ahí? Yo creo que como que siempre me costó reconocerlo en una época, pero ya a estas alturas, como dices, ya van entrando en gastos de a mí me costaba, digamos, reconocer de mí que siempre iba muy embalada, que siempre era como muy, era la que quería entrenar hasta las 4 de la mañana, pasa todavía. Pero en cierta época era como demasiado absurdo, la que se quedaba en la escuela hasta la 1 de la mañana, pero teníamos clase a las 6 de la mañana, cosas así, y era un vale y esa energía, extrañamente, algo que negué tanto, que yo sufría como, ¿por qué estoy así tan embalada? Pero fue algo que me dio vida, digamos, en mi movimiento, cuando ya me acepté como yo, sí, dije, bueno, esto es lo que hay.
esto es lo que hay. Y también me comencé a dar cuenta también en una época de que era muy inconsciente de mi compañero. Yo iba a toda velocidad y vuelvo y les digo, yo sufría con eso con mis maestros. Ingrid, espera, Ingrid, Chan, cálmate, pum, pum. Y yo me calmaba, pero ya después cuando uno comienza quizás a tener más experiencia y uno comienza a bailar y tú comienzas a bajarle la revolución y pasa el tiempo, uno también, hay veces que uno vuelve a uno y uno dice, oiga, pero eso vale, no es porque lo niego, o sea, porque no es gratuito o no quiero que sea gratuito. Eso fue otra de las reflexiones. Yo dije, ¿qué tal si corresponde a eso? Y ahí fue donde yo comencé a buscar moverme muy rápido en el piso, ¿sí? Más que en la vertical, en el piso. Mi trabajo de piso, yo buscaba ir muy rápido, y buscar velocidad. Y yo buscaba velocidad. Y claro, buscando la velocidad es que haciendo una ondulación que seguramente todos mis colegas hacían, yo buscaba que esa ondulación, ¿cómo hacer que esa ondulación fuera más efectiva para mi cuerpo? Ni siquiera lo pensaba en compartirlo ni nada. Yo decía, ¿cómo hago que esto sea más rápido? Y yo buscaba todo el tiempo la velocidad. Y así fue que muchos lugares que seguramente ustedes también han pasado, pues una cosa simple como un anclado o una cosa simple como la ubicación de un hombro hace de verdad que me practiquen esa agilidad y entender, también debo decir que entender mi cuerpo pequeño y hizo también que entender que mis segmentos no están tan distantes a mi centro, pero también entender que si estoy compartiendo con una persona de proporciones muy grandes, desde mi experiencia, decirle, yo sé cómo tú, o sea, tengo un camino, como decirte que seas ágil, ¿sí? Porque yo encontré que, claro, eso es una cosa ósea, ¿no? Pero si tú todos los segmentos de tu cuerpo los agrupas al cuerpo, te lo juro que ahí estás corriendo hacia la agilidad, o sea, ahí la vas a encontrar, porque los segmentos distantes va a pesar un poco, ¿no? Y no es que no nos vamos a mover distantes del centro ágilmente, pero eso es uno de los lugares apenas que yo comencé a preguntar y eso fue lo que detonó, digamos, esa idea de la agilidad, ¿sí? Y hacen muchas preguntas, comenzó lo de la ondulación, comenzó lo del rebote y así sucesivamente como que uno se va encontrando en los movimientos. ¿No mencionabas esos 4 elementos de investigación propios? ¿No lo recuerdas? Sí, la idea del rebote, que ahora le llamo resaltos altos, que es como insistir en el salto, pero eso surge porque en la época que yo hacía danza urbana, nosotros hacíamos mucho tantra y mucho house acá en Bogotá y siempre pensaba que cuando uno iba a otros lugares o con otros bailarines, entrar directamente a decirles estos house se les complicaba un montón. Entonces recuerdo que en esa época yo comencé a dar clases a niños porque yo tenía que buscar la manera de pagar una universidad, etc. Y yo comencé a hacerme la pregunta, ¿cómo hago que la gente pueda tener el groove o el bounce de house sin necesidad de decirle estos house? Porque uno le dice danza urbana y la gente entra a un bailarín de danza urbana, de ballet, se le dice eso, sale corriendo, se asusta, nos asustamos, yo me asusto, yo ahora entro a una clase de danza urbana y me asusto, sí, uno se asusta. Entonces yo decía, ¿cómo hacer todo más simple? Y se dan cuenta desde Dinamo, desde danza pura, como que todo siempre he buscado quitarle tanta capa y ir a la simpleza, que todo lo podamos hacer. Entonces, claro, yo dije, ¿qué es lo más? Bueno, voy a poner la gente remota. ¿Qué es lo que pasa en transferencia de peso? Regla de oro de cualquier línea de movimiento, no solamente de danza. Caminar, todo el tiempo estamos transfiriendo peso. Ya, transfiramos. Combinaciones de pies. Y comencé solamente desde la idea de rebote, pues yo tenía a las personas, quizás no bailando house, pero las tenía entendiendo una lógica, ¿sí? Y ahí pues eso comenzó a detonar, y después se volvió de resaltos altos, que ustedes van y toman el que es uno de los, digamos, de los talleres o de los entrenamientos más fuertes y más hardcore que les digo que tengo, o sea, la gente que lo toma sabe que resaltos altos es muy hardcore, no lo hago muy seguido, porque creo que hasta físicamente no se puede hacer tan seguido, es muy fuerte, porque literal el estudio es todo el tiempo movernos en rebote en diferentes ángulos y posiciones, muy fuerte. Pero digamos eso detonó a un estudio ya de rebote
Y yo he nutrido ese estudio yéndome a investigar a los que corren, a los que hacen grandes saltos, a otros atletas, o sea, que ya se encuentra, inició en un lugar, pero ya ahorita tiene un estudio, pues ahí nació resaltos saltos, después está la ondulación, lo que les hablaba, como que llegué a la danza urbana y a la danza contemporánea y veía como que la gran mayoría, como que, o entre mis colegas o de quienes me formaban, veía una ondulación muy bruta, como que veía bloques enteros como esto, pero realmente no pasaban por todos los lugares, que sí era una conciencia que yo tenía que venía desde la danza urbana, ¿no? Todo el wave, todo. Entonces ahí es donde yo comienzo, más que a pensar en mezclarlos, es trasladar esto que yo conozco y hacerlo también del movimiento contemporáneo, en hacer eso. Y ya tengo el otro de buscar agilidad full, que es el trabajo de piso en agilidad, buscar netamente, completamente la agilidad del cuerpo. Y el último es la verticalidad, que sí, allí tengo como unos lugares donde casi que se mezclan todos, la ondulación, los efectos que uno hace quizás en el piso son claves. En la vertical, desde la urbana, yo podría decir que serían los aislamientos, ¿sí? Que suceden también. Y ya, esos son como los 4 lugares donde yo me he movido mucho, que los 4 lugares surgen por preguntas propias de cuerpo, entre la y la. Yo sí tengo una pregunta, y sobre todo enlazada con el por qué estamos aquí entrevistándonos contigo. ¿Cómo quisieras que te recordara la danza en un futuro? Si en un futuro, no sé, se volviera a escribir un libro similar al que estamos evaluando hoy y entraran personajes característicos de la danza de Colombia en general, hipotético caso, en realidad, hipotético caso, ¿qué querrías que unos futuros estudiantes de danza pollos supieran de ti? No sé, como que tantos lugares, como que tantas capas del uno, ¿no? No pensar en casualmente, esto no lo debería decir, pero lo voy a decir. Casualmente ahora estoy escribiendo para mi compañía, para Dinamo, su nueva creación, y estoy hablando sobre la mujer. Y eso como la ausencia. Y el cuando no está, ¿qué dejas? ¿No? Entonces, eso que preguntas, como que me mueve un montón, porque como que digo que yo lo tengo que decir, porque Dinamo pues perdió a uno de sus grandes bailarines, mi mejor amigo, y también pues quien ha estado desde los inicios de Dinamo, lo perdimos el año pasado. Entonces ha sido algo que nos ha movido mucho la compañía, y que yo como creadora, intérprete, formadora y todo lo que intento practicarme, está ahora como esa pregunta que tú haces. No me la había hecho a mí, pero sí me he preguntado sobre eso literal de cuando yo me paro, de cuando yo me paro y la huella que queda. Porque yo estaba muy en este caso. en investigar. Pero no sé. Tenía muchas preguntas, no solamente con la cuestión del cuerpo, de cómo Ingrid se estaba moviendo, sino también de la danza. Pero creería que yo creo que lo que más quizás pensaría que sería agradable que me recordaran de esa manera, no por un lugar pretencioso, porque como que me pongan en un lugar, sino más bien como un motor. Me gustaría que me recordaran como que siempre insistí, porque ha sido así. Yo inicié a bailar a los 8 años, yo tengo 33 años, y yo les digo, desde esa época a la fecha, a diferencia de muchos colegas que han pasado por esa experiencia, yo debo decir, yo nunca he pasado por la experiencia de dudar. O sea, nunca, y se los digo, y también me lo han preguntado, porque sé que es algo que nos aflige a todos los bailarines, a todos en algún momento nos preguntamos, pucha, ¿cómo va a vivir de eso? ¿Cómo tal cosa? Tal. Pero es extraño, pero yo nunca dudé de esto. O sea,
yo nunca pensé que eso fuera a ser tan serio para mí. Y a la fecha yo me levanto todos los días y digo, escucha, esto como que sí es serio. O sea, todavía como que es muy raro cómo funciona mi cabeza, pero esto fue en serio. Y ha pasado todos esos años, yo no me he dado cuenta. Entonces yo creo que desde los 8 años a mis 33 años yo les digo, yo no voy a parar. O sea, yo no voy a parar. ¿Sí? Yo me he insistido en los peores momentos, en los mejores momentos, en los momentos en que nadie puede, en los momentos que yo no he podido, yo he insistido en esto. Y esto es posible. Y esto es posible y esto, o sea, de esa manera lo único que yo digo como lo único que quizás pensaría en mi ausencia, que quede ese rastro de siempre se está haciendo preguntas, creo que eso es no como lo que lo mueve a uno. Vuelvo y insisto y voy a lo mismo, que es lo más lejos de tanta pretensión de no querer ser y todo, que es lo que más allá de lo que lo mueve. A mí cada cosa difícil que me ha pasado, digo, a mí mi historia creo que esos grandes dolores que yo no puedo hablar, o que me cuestan hablar, son los que a mí me mueven. Y son los que yo me subo a ese escenario, y ahí pasa, y ahí los hago, y ahí los sucede, y cuando entreno, y cuando me encuentro, y cuando veo al otro, y eso es lo que me levanta todos los días, y yo digo, estoy desangrada. Una vez les decía a mi compañero, les decía, estoy acá desangrada, pero acá bailamos en medio de la sangre. Y es bien duro, porque esto no solo, o sea, yo estoy hablando de una experiencia personal, pero si hablamos de un país, es verdad, nosotros bailamos ahí, literal, en mero charco, ¿sí? Entonces, eso yo quiero pensar, como que realmente hay muchos como yo que hemos insistido muchos años y que hemos sostenido esto, y que quienes insistimos y permanecemos, literal, entre chance y chance, que siempre digo, señor, mañana, pues es lo que nos tiene acá. Eso es lo que hace que hoy nos estemos encontrando. Y qué chévere, ¿no? O sea, como hoy yo los conozco, o sea, ¿sí? Y una cosa que yo nunca pensé, cero, y mucha gente piensa que la Sakura, digamos, de esta nueva generación, entonces, Sakura, ella se llama Sakura, no sabemos qué, pero nadie sabe que hay una historia detrás de eso, que hay una revista y aquí bla, 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 y yo digo, estas son las maneras que hay que recordar. Es precisamente por eso que nadie sabe que les compuse ellos que comenzamos con ellos. Gracias, Mónica. Ya sabemos, mucha historia, muchos años. Mónica me estuvo acompañando como una época muy dura de mi vida y que tuvo que ver con esa cura, como esas rupturas también de morir a muchas cosas, tener mucho en el país, muchas cosas. Como que también agradezco eso y yo creo fielmente que lo que a uno lo mueve tiene que ser esto. O sea, esta clase de cercanías. No sé, o sea, y puede sonar muy pretencioso a veces de mi parte, pero hay mucha gente que me llama a entrevistas y a veces digo no, porque dar una entrevista como que porque sí, a cualquiera le pueden decir una entrevista y yo, ay, sí, una entrevista. Yo, por ese lado digo, no, o lo mismo, una clase como que, a ver, como que realmente lo quieren, como que realmente. Entonces creo que la danza necesita más sinceridad y que necesitamos más esta cercanía y construir desde esa cercanía y realmente acercarnos a la historia de la danza en nuestro país y de quienes la han sostenido y han construido en nuestro país. Y esa cercanía no se hace por la fama, porque ya todo el mundo tiene fama, pero realmente quienes han tejido ahí en silencio, esa es la gente en la que realmente uno tiene que tomarse el favor de la cercanía real. O sea, de sentarse a hablar, sentarse en un café y decir, ¿es en serio? Usted fue el creador de tal cosa, usted hizo tal cosa, usted hizo tal cosa. Realmente, y yo les aseguro, muchas de las personas que seguramente ahora ustedes los están formando tienen una historia abismal. ¿Sí? Y ahora la pregunta también es, ¿cuántos estudiantes son formados por muchos colegas, muchos maestros míos y no saben quién los está formando? Porque no hay esta pregunta. Por eso veo muy, muy afortunada esto y lo agradezco. Me siento honrada
O sea, que alguien abra entre las cenizas, ¿sí? Y también escarbe también esto que a mí me mueve y que en silencio lo sigo llevando y que es mi motivación. Y que ustedes hoy lo muevan y me manden así el resto del día. Yo digo, uy, hijo de pucha, pero está bien, porque me mueven y se lo aseguro. Esta noche a los que les voy a dar clases lo van a sentir. Sí, o sea, como que digo, esas son las cosas que hay que mover, porque eso es lo que realmente nos mueve. Mucha gente bailando bien, chévere, o sea, está muy bien, bailan bien, pero yo siento, o lo que hay en Ingrid Londoño, ya la dejó de mover hace mucho tiempo, es ver bailarines musculosos. Siento que hay otras cosas que nos mueven y otras cosas que sostienen. Una pata acá arriba no sostiene, y no estoy diciendo que eso no sea importante, pero digo que ahí no está lo elemental del ser, no está lo elemental de la danza. Y lo que nos sostiene en el tiempo, lo que usted lo va a sostener en el tiempo cuando pase un gran problema, cuando usted no tenga que comer, ¿sí? Y le esté apostando la danza, a usted no lo va a sostener si tiene 80.000 seguidores y si, o sea, usted lo único que lo va a mover en soledad es eso y el modelo, que eso usted sabe. Y conocer eso de quienes nos están formando o del gremio, que entre todos sepamos, nos miremos a nosotros, realmente nos conozcamos. Yo digo, ahí se hacemos historia de Colombia, ¿no? Gracias a la historia que me debe ser. Gracias, chicos. Gracias por eso. También ustedes, gracias por compartir, sería muy importante. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Ya Y sabía. nada, y coincidimos también en que queríamos de pronto tomar la clase primero, vivir la experiencia, conocerte allí, sudando, vueltos miércoles, ¿sí? Y después sentarnos a conversar. Porque de una u otra manera, pues ahí en un par de minutos pues se crea un pequeño vínculo y se rompe una puerta. Sí. Se rompe ese muro que nos distancia y pues sobre todo a ellos que no te conocían. Y pues me parecía como chévere que entráramos aquí un poquito más. No, Más bella, chévere. más Y también nosotros. cuando tú me dijiste, hagamos primero una clase, yo decía, hijo de madre, porque yo decía como, pues pucha, bueno, es un equipo que no me conoce, vamos a tener como una hora pasadita, de todo eso que o sea, como conozcan, yo dije, no, o sea, imposible. Claro. Entonces ahí fue donde yo dije, no, pues aquí a la madre mía. No sé, yo voy a hacer una gran campaña en que de verdad hay que despojarnos de un montón de pretensiones y volver a la simpleza, que a mí es el lugar. Y creo que fue muy afortunado eso, como conocernos en movimiento. Sí, es que es otro lenguaje, porque normalmente es este lenguaje de pero allí también nos conocimos a través del movimiento, te dice lo que tú dijiste, hablas a través, eres el movimiento, entonces, sí, ¿quién eres? Ese movimiento que Los está ahí. conoces, pues, los conoces. Ah, Los conoces a ellos, claro. los conocimos de entrevistadores. Claro. ¿Sí? ¿Quiénes son estos aparecidos? Ajá. Hay una cosa que suelo decir mucho en mis clases, a manera de sarcasmo y broma, etc. Como que siempre les digo, pasa mucho con los bailarines de arte urbano, cuando voy a darles clases de entrenamiento, como que, Ingrid, pero ¿esto qué es? Pero históricamente, porque ellos tienen que estar la superestructura. Yo les digo, en clases nos vamos resolviendo. Estamos cortando. Exacto. Vamos, ondulas una. Ya después yo le puedo decir, esto es un wave, esto es esto. Primero resolvámonos haciendo. En el hacer, pum, boto un dato, boto otro, no creo eso, no, sí, no. Pero vamos andando, haciendo y no La clave de mi clase es que no paren y nos miramos todos así como, oh, porque nos vamos a morir. Aquí fue. No, pero estuvo amorosa y
Ay, fue pucha. Y Pasito, no de pasito. sí, 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 demasiado. Pero también estuvo, lo de amorosa es que también estuvo suave, pero también como que decidí como darles esa primera pregunta que yo tuve, las primeras preguntas que tuve de cuerpo, o los primeros lugares que tuve para resolverme. El aula inicial danza urbano y después fui a danza contemporánea y ahora tengo otras preguntas que son más hardcore, ¿sí? Pero eso, ¿cómo inicié yo ese año? Wow. Gracias, chicos. Gracias. Ustedes sigan bailando. Amén.